macroeconomía, el ordenamiento de la macro para finalmente terminar con una micro un poco más, o terminar o avanzar con una micro un poco más ordenada, cosa que todavía no está sucediendo, y cómo van bajando los números de la inflación según la mirada del gobierno. Justamente hoy lo va a hacer en coincidencia con los 4 meses de gestión. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando ahora? Ramiro, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando ahora? Hola, buenos días, Nuria, perfecto, sí. Bueno, me alegro. Bueno, Bueno, como en decías vos en principio la introducción, quería empezar por acá para hablar En del reporte principio, del FMI para cómo cree que es la expectativa para el mundo en este momento, pero empezamos, si te parece, por lo que puede pasar esta noche en la cadena. por lo que puede pasar. cómo no. Mira, ahí tenés un dato interesante, como decías vos, algo simbólico, digamos, que el presidente haya usado los 4 meses, digamos, de gestión para anunciar algo que por ahí no es algo propio, si querés, de un jefe de Estado, ¿no? Anunciar las cuentas fiscales. De hecho, en el calendario de la Secretaría de Hacienda justamente estaba previsto para hoy publicar los datos fiscales del mes de marzo, que de nuevo se espera un superávit primario, o sea, ingresos menos gastos antes de pago de intereses, y un superávit financiero que sería un poquito más ajustado de estos primeros 2 meses del año, que también dieron positivo. O sea que terminarías el primer trimestre del año, los primeros 3 meses de 2024, con un superávit primario en términos del PBI del 0,5%, que como decías vos en la introducción, estaría por arriba de la meta cuantitativa que el propio gobierno negoció con el FMI en el marco de la séptima revisión allá por febrero de este año. Sí. De todos modos, ¿crees que, digo, el gobierno, te lo imaginás haciendo un panorama realista esta noche al presidente de la Nación de la situación, o un panorama aspirativo, más que nada? Bueno, yo creo que el gobierno, digamos, va a querer vender, digamos, a la sociedad, si querés, las bondades de haber recuperado el equilibrio fiscal. Obviamente no va a poner, si querés, tanto la lupa como hacemos nosotros, los analistas, o mismo el periodismo especializado, en cómo se llegó a ese número, ¿no? Lo que tiene que ver con el deterioro de los salarios y jubilaciones, el recorte de la transferencia a las provincias, el recorte a las universidades, que mañana tendrá su marcha Plaza de Mayo, ¿no? Entonces esa parte obviamente la va a obviar, va a hacer seguramente hincapié en la importancia de mantener el equilibrio fiscal para a partir de ahí terminar de ordenar de alguna manera la macroeconomía, y veremos si de la mano de esa cadena nacional hay algún tipo, si querés, de anuncios específicos, ¿no? De cara a la sociedad, decir, bueno, este esfuerzo que se le pidió a la sociedad y que nosotros dijimos del primer día, en qué intensidad se va a mantener o no, si el gobierno tiene previsto de alguna manera, digamos, alguna medida compensatoria, o sea, todo eso forma parte, si querés, más de la expectativa que uno tiene de cara a lo que es simplemente un número que todos más o menos ya conocemos el contorno, como te decía, de lo que va a dar. Entonces estaremos atentos a qué otra señal, aparte del número en sí mismo, el presidente quiere enviar. ¿Esto tiene que ver, crees vos, con que el gobierno tiene noción del agotamiento de la gente respecto del esfuerzo que está haciendo, ¿no? Y fíjate que simbólicamente el gobierno, yo creo que se dio cuenta que, por ejemplo, lo que es el recorte de las universidades, eso tiene una amplia, si querés, aceptación de todo el arco, si querés, político y de la clase media en general, y trató de desactivar ese conflicto, pero, digamos, a mi gusto, demasiado sobre la hora. Bueno, evidentemente el gobierno, digamos, debe ir recibiendo algunas señales, algunas de esas encuestas que hacen los famosos focus group, donde ve que después de 3 meses, con la intensidad que tuvo el ajuste, más se van a combinar, recordaba la Nuria, el mes que viene, van a venir las nuevas tarifas de gas, con importantes aumentos, ya llegaron las de electricidad. Bueno, todo eso hace que la gente en algún momento necesite ver un horizonte hacia adelante donde se ve algo más que ajuste, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo de la mano ubicamos las perspectivas del Fondo Monetario Internacional para con el mundo en general y con la zona en la que se ubica en la Argentina en particular? Digo, en el último informe se ven varias diferencias, ¿no? Entre zona y zona, entre país y país. Exacto, como decías, Nuria, la semana pasada, en el marco de las reuniones de primavera del fondo, se publicó un reporte trimestral que siempre publica el fondo con sus proyecciones económicas, y ahí lo
crecimiento de la economía a nivel, por ejemplo, lo que es Estados Unidos, que de hecho el fondo, digamos, subió su pronóstico, Europa, que va a estar, digamos, en el límite entre, digamos, un poquito de crecimiento, pero muy lejos de lo que es Estados Unidos, y en Latinoamérica, en nuestra región, proyecciones de crecimiento te diría que están por debajo de Estados Unidos, alrededor del 2% se espera que crezca América Latina, salvo Argentina, donde el fondo, si querés, está siendo más optimista respecto al tamaño de la caída de la economía argentina, donde está pronosticando un 2,8%, cuando si vos mirás REM u otros analistas, en general se está esperando entre un 3,5% y un 4% de caída del PBI argentino en 2024. ¿Y por qué crees que es más optimista que lo que es, por ejemplo, el índice del Banco Central? Va a tener que ver cuánto está estimando el fondo de recuperación de el agro y del resto de los sectores. Eso obviamente va a dar positivo, pero tenés un deterioro muy grande en la industria, en la construcción y en otros sectores. Igual recordá esto, Nuria, y esto es importante aclararlo, que a veces puede haber diferencia entre lo que es estas proyecciones que la arma, digamos, el hemisferio occidental, una parte, digamos, del staff del fondo, y las propias proyecciones que van a estar contenidas en lo que se llama el panorama macro en el contexto de la revisión de metas con Argentina. O sea, ahora justamente en mayo, que se espera la 8ª revisión, vamos a ver cuál es lo que llama el escenario base, cuánto espera el staff del fondo de caída de la economía argentina y de inflación. El otro dato que también sorprendió y que no mencionamos fue inflación. El fondo está pronosticando una inflación del 150% anual, que si vos lo mirás, ¿no? Ya tenemos acumulado un 56% y la verdad que parece bastante optimista, y tendrías que tener una inflación casi del 2% en el último trimestre del año para llegar a ese número. Claro. Ramiro, gracias, te mando un saludo grande. Buena semana.